Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a una lección de nuestro libro de Ageo. Hoy vamos a revisar la lección número 5, es ya prácticamente la penúltima. Estamos a punto de finalizar este libro cortito, pero seguramente retador y con un desafío tremendo para nuestra vida en cuanto a volver nuestro corazón a Dios. Te invito a que vayas abriendo tu Biblia. Vamos a revisar el capítulo 2 de los versos 10 al 19, que fue el pasaje que quedó pendiente la semana anterior. ¿Te has sentido en alguna ocasión desanimado porque en tu deseo y en tu determinación de volverte al Señor has visto que las cosas no mejoran? No quiero decir que empeoran, pero que prácticamente sigues atorado en tu condición interna y también las condiciones externas, como las que hablamos hace un par de semanas atrás. El pueblo de Israel, que había regresado del exilio, se encontraba en una situación tanto interna como externa, tanto material como en su corazón y en su mente, difícil y complicada. Dios ya les había mostrado que la causa de todas estas desgracias y de toda esta condición en sus corazones y en sus mentes se debía al abandono que ellos habían hecho voluntariamente del Señor. Pero a partir de ahí comenzaría un proceso de restauración. El tema de hoy, o más bien el título de la lección de hoy, es No te desanimes, porque el objetivo de esta lección tiene como fin mostrarnos que la restauración es un proceso que toma tiempo y que requiere paciencia. Cuando nos volvemos al Señor, y creo que esto lo revisamos semanas atrás, cuando nos volvemos al Señor, ciertamente comenzamos nuestro camino de regreso al sendero. Pero a veces regresar y restablecernos otra vez en el mismo punto no es fácil. Toma tiempo. En el capítulo 1 vimos cómo Dios, en esta decisión que el pueblo toma por reconstruir y reedificar el templo, Dios dice que despertó el ánimo de ellos y comenzaron a reedificar, pero presas del desánimo al ver que el templo que estaban comenzando a construir jamás pudiera compararse con el templo anterior, Dios les da un mensaje en el cual les anima, porque dice: mi espíritu estará con ustedes, yo voy a estar con ustedes y la gloria de este templo será mejor que la anterior. Ya hablamos de eso tiempo atrás. Pero ahora en esta ocasión Dios vuelve a darles un mensaje 2 meses después. Ahora nos vamos a ubicar en el mes de diciembre. El primer mensaje de exhortación vino a ellos por ahí de finales de agosto, principios de septiembre. El segundo viene en octubre. Y este tercer mensaje es aproximadamente a mediados de diciembre, más o menos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere mostrar o qué es lo que Dios quiere decirles a través de lo que vamos a leer en esta sección? Bueno, primero que recordemos, este pueblo venía recién llegado, décadas atrás, un par de décadas atrás, recién llegado del exilio. Cuando ellos estuvieron viviendo en Babilonia o en los pueblos a donde fueron desterrados, vivieron en una condición espiritual a la que ellos de alguna manera asociaban por causa de no estar en su tierra y de no tener un templo, y no me refiero solamente al edificio, sino toda la actividad religiosa que se desarrollaba en torno a él. Y entonces puede ser que al momento de ellos regresar, suponían que por el hecho de instalarse nuevamente en su tierra, las cosas ahora serían favorables. Sin embargo, lo decepcionante de todo esto fue que volvieron a su tierra, pero las cosas no solamente eran quizás igual en donde estaban, pudieron incluso haber sido peor, porque como leímos, cosechaban menos de lo que ellos esperaban. El esfuerzo de su trabajo, el esfuerzo de sus manos, parecía irse como agua entre los dedos. Y Dios les señaló que era por causa de que habían abandonado la reedificación del templo. Pero entonces, cuando ellos vienen en este éxodo, regreso a Jerusalén, o regreso a su tierra, suponen que al estar ahí instalados, todas las cosas ya iban a encajar perfectamente. Y esto me hace pensar, y trayéndolo ya de entrada a una aplicación personal, que cuando nos alejamos del Señor y comenzamos a pasarla difícil,
Un día Dios nos habla, así como habló a este pueblo, y decidimos volver a buscarle. Decidimos volver a nuestra comunión primera. E incluso, ¿verdad?, canciones como Quiero volver a empezar nos hacen siempre este énfasis y se recalca en nuestro corazón esta determinación de sí, quiero volver a empezar. A partir de hoy vuelvo a comenzar. Y suponemos, quizás equivocadamente, como lo hizo este pueblo, que a partir de ese momento las cosas se van a solucionar. Que toda esta condición que veníamos cargando en el corazón, o incluso esta condición que veníamos cargando en todo lo que nos rodea, pues se iba a solucionar. Si había conflictos familiares, si había conflictos interpersonales, si había cuestiones laborales, si había situaciones de salud, si había situaciones económicas, cualquiera de ellas que pudiéramos nosotros concluir es por causa de haberme alejado del Señor, pensaríamos que al momento de retomar nuestra relación con Él, las cosas se van otra vez a acomodar. Y no es así. No es así. Por eso el tema de esta lección es no te desanimes. Porque te recuerdo, el objetivo de la lección es recordar que todo proceso de restauración, hablamos de la restauración espiritual, toma tiempo porque es un proceso y requiere de mucha paciencia. Eso es lo que el pasaje nos muestra hoy y es lo que nos va a ilustrar. Ahora, Dios habla a este pueblo acerca de estas cosas y va a usar un método de enseñanza muy particular. Hablará a través de Ageo, el profeta, y lo hará mediante un par de hipótesis que tienen la finalidad de hacerlos reflexionar en cuanto a lo que están viviendo o a lo que están pasando. Vamos por favor a leer los versos 10 al 13 y vamos a leer estas dos hipótesis que se plantean ahí. Hipótesis basadas, como te decía, en aspectos que esta generación comprendía muy bien. Quizás para nosotros, uno, que no somos judíos, dos, que quizás no estamos familiarizados con lo que vamos a leer, pues no tendría mucho sentido. Vamos a tratar de aclararlo, pero te daré algunos ejemplos que quizás serían contemporáneos, prácticos, en los que tal vez, si Dios nos habla, los usaría para mostrarnos las mismas cosas. En el capítulo 2, verso 10, dice así: el 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. El Señor de los ejércitos celestiales dice: pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Verso 12. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron: no. Luego Ageo preguntó: si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Y bueno, estas son las dos hipótesis, los dos planteamientos que Dios hace. Obviamente el tema no es estas hipótesis, sino lo que se deriva de ellas. Es decir, Dios los lleva a una reflexión. Para los judíos y sobre todo los sacerdotes, estos temas eran temas en los que la respuesta para ellos era muy obvia. La primera es: ¿qué pasa cuando un sacerdote se trae consigo carne de un sacrificio que ya fue consagrado? Tú sabes, en el antiguo pacto, esto lo puedes leer en el libro de Levítico, en el antiguo pacto las personas traían delante de Dios sus ofrendas, sus sacrificios voluntarios, sacrificios de paz o sacrificios por el pecado. Eran animales que según la ley tendrían que ser perfectos, sin ningún defecto. El sacerdote o los sacerdotes ahí los sacrificaban, vertían la sangre y la carne la ofrecían como una ofrenda a Dios. Pero entonces esta ofrenda, una vez que ya era consagrada, que ya había sido santificada, el sacerdote la presentaba en el altar. Y entonces la hipótesis en esta actividad, la hipótesis que Dios les está planteando es: ¿qué pasa si un sacerdote entre sus vestiduras trae carne que ya ha sido consagrada, ya es santificada, ya no es carne común, ya es una carne para ofrenda? ¿Qué pasa si esta carne que está en las vestiduras del sacerdote
cuando el sacerdote pasa y sus vestiduras rozan alguno de esos alimentos que ahí describe, ¿no? El aceite de oliva, el pan, sucede que, digámoslo de alguna manera, la santidad de las vestiduras sacerdotales, la santidad del sacerdote mismo y la santidad de la carne que ya es consagrada como ofrenda, se transmite a los otros alimentos. Esa es la idea. O sea, al momento de la vestidura rozar algunos de los alimentos, estos alimentos también ya son consagrados en este efecto, digamos, dominó, ¿no? De que una cosa va santificando la otra. Y los sacerdotes entienden perfectamente bien que no es así. En estos procesos de consagración había todo un ritual. Por lo tanto, si la carne había pasado por ese ritual de consagración, no porque la carne estuviese ya consagrada, al tocar otro alimento, el otro también sería consagrado. Y entonces el sacerdote contesta, pues no se transmite de esa manera. Muy bien, pasamos, dijera el Señor, ¿no? Pasemos entonces a otra hipótesis, a la número 2. ¿Qué pasa? Y toma ahora otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona dice que ceremonialmente se vuelve impura por tocar un cadáver? Esto lo puedes leer en Números capítulo 19. Te recomiendo que leas todo el capítulo para que puedas entender de qué está hablando. Pero, en resumen, cuando una persona tocaba un cadáver, o incluso si una persona moría dentro de una carpa, y en esa carpa había objetos, por ejemplo, algunos frascos sin la tapa, lo que estaba dentro del frasco se contaminaba, las personas se contaminaban por estar cerca de un muerto en una carpa o por tocar un cadáver. Esto les hacía no impuros propiamente, sino ceremonialmente impuros. Y entonces las personas tenían que pasar durante 7 días por un proceso de purificación. Lo puedes leer, te repito, ahí en Números, capítulo 19. Pero bueno, tomando entonces este ejemplo, que para los judíos y para los sacerdotes era un asunto conocido, la hipótesis que Dios plantea es, bueno, ¿qué pasa si una persona que tocó un muerto, que ya está ceremonialmente impura, toca estos alimentos, los mismos alimentos descritos versos atrás? ¿Los alimentos se contaminan? Y la respuesta, fíjate, de los sacerdotes es correcta, porque dijo sí. Y entonces ambas respuestas son exactas, son precisas, pero qué interesante es los principios que vemos ahí, que la santidad, que la pureza, que aquello que es consagrado no consagra, no santifica, no purifica otras cosas. No tiene esta cualidad. Pero la maldad sí tiene esta característica de contaminar, de volver inmundo algo que era santo. Estas dos hipótesis que nos muestran principios, yo te decía hace un momento, son cosas que pues quizás por nosotros no ser judíos desconocemos así a plenitud, ¿no? Ahorita estamos tratando como que de entender los principios generales de estas dos hipótesis. Pero si lo trajéramos a algo más actual, y quizás si Dios quisiera mostrarnos este mismo ejemplo para ilustrar un principio, tal vez, y digo tal vez, usaría un ejemplo como el de un vaso de agua. Tú tienes un vaso de agua, agua purificada, agua limpia, agua que te puedes tomar con toda confianza. Si a ese vaso de agua tú le pones una gota de cualquier contaminante, no quiero decir cuál, pero cualquier contaminante, le pones una gota, ¿te tomarías ese vaso de agua? La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque toda el agua se contaminó. Veámoslo a la inversa. Tienes un vaso de agua contaminado y tomas una gota de agua purificada y tú viertes esa gota de agua pura en ese vaso de agua contaminado. ¿Te tomarías el vaso de agua? Tu respuesta sería no. ¿Por qué? Porque el agua pura no le quita al agua contaminada estas cualidades de estar así. Entonces, si te das cuenta, son como principios que rigen no solamente aspectos espirituales, rigen aspectos también de la vida física o de la química.
Imagínate, ahora que estamos tan relacionados con el tema de contagios, una persona que está enferma puede contagiar a una persona sana. Sí. Una persona sana, al acercarse a una persona contagiada, puede, por el hecho de ser una persona sana, sanar a la otra persona simplemente por acercarse. La respuesta es no. Y lo mismo aplicaríamos con manzanas, una manzana podrida entre manzanas que están en buen estado, etcétera, etcétera, etcétera. La lista, la realidad es que se puede extender bastante. Pero se ilustran esos principios de transmisión. La maldad se transmite. O sea, estas cosas que hoy estamos reflexionando, las he pensado en más de una ocasión porque me ha llamado la atención cómo este proceso de aquello que tiene la capacidad de contaminar no viaja a la inversa. Bueno, Dios da estas hipótesis. Espero que hayamos entendido lo que significaba cada una de ellas. Pero en el verso 14, Dios va al punto central. Solamente hace estas dos hipótesis para plantear una reflexión a partir de la cual se puede entender lo siguiente. ¿Qué dice el verso 14? Entonces Ageo respondió: asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. ¿Cuál es el pecado que había contaminado todo lo que esta generación estaba haciendo o había empezado a desarrollar desde el momento que regresaron del exilio? En el capítulo 1, verso 2, lo señalamos. Dios se los hizo saber. Era por causa de haber abandonado la reconstrucción del templo. Obviamente, como vimos en su momento, lo que eso significaba era que se habían alejado, se habían apartado de Dios. Ese es el punto, ¿no? Y eso es lo que representó también en su momento para nosotros. Dar la espalda a Dios por ocuparnos de otras y de tantas cosas y de no considerar a Dios importante, había acarreado, como puede acarrear en nuestras vidas, pues serias consecuencias. No es cualquier cosa, no es un asunto, no es una falta administrativa, ¿no? Usando un término coloquial. Es un pecado grave delante de Dios. Y entonces, en este abandono y en este ignorar del pueblo, Dios lo considera un pecado. Y por lo tanto, todo lo que ellos hacían y todo lo que ofrecían en su religión estaba contaminado. Porque su vida, su pecado, se transmitía a todo lo que ellos tocaban. Fíjate, estuve reflexionando en esto y digo, qué tremendo es y qué importante sería que reflexionáramos en ello. La santidad y la pureza no viaja al revés, pero sí en esta dirección nuestra contaminación por causa de nuestro pecado puede afectar cualquier cosa que nosotros hacemos por y para Dios. Suponemos muchas veces en nuestro, voy de regreso a Dios, ¿no? O vamos a suponer que no hemos determinado volver de todo corazón al Señor, pero que suponemos que el reunirnos eventualmente en una iglesia, que incluso hacer alguna obra de caridad o hacer una buena acción en favor de alguien más o servir dentro de una comunidad cristiana, a veces equivocadamente suponemos que hacer todas esas cosas nos va a santificar. Nos sentimos mal o nos sentimos condenados cuando no hacemos algo y suponemos que al hacerlo, pues eso traerá cambios significativos a nuestras vidas. Pero tenemos que entender en qué sentido viaja la contaminación y en qué sentido no viaja la santidad. Cuando nosotros, por causa de nuestro pecado, como se señala aquí, estamos contaminados en nuestro corazón y en nuestro espíritu, todo lo que hagamos, por muy loable y maravilloso que sea, todo lo que hagamos estará igualmente contaminado. Recuerdo, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la obra más grande que un ser humano puede hacer en favor de otro, dijo, si un hombre dice, si yo mismo doy mi cuerpo para ser quemado y doy mis bienes para dar de comer a los pobres, etcétera, 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 lo dice ahí en 1 Corintios, dice, pero si no tengo amor, porque la falta de amor también es pecado, es decir, mi condición no es de santidad,
¿Por qué? Pues porque una condición de santidad obra en el amor y por el amor de Dios. Pero si hago todas las cosas sin amor, dicen, no me sirve absolutamente de nada. Es exactamente la misma idea que se plasma aquí. En Hechos capítulo 6, los primeros 8 o 10 versículos del capítulo 6, nos relatan que cuando hubo alguna discusión entre las viudas de los hebreos y de los griegos por la distribución de la comida, estaba iniciando recién la iglesia primitiva, ¿no? Fueron a los apóstoles con la queja y ellos dijeron, no, busquen a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les podamos delegar este trabajo. Y entonces escogieron, dice, a siete varones, entre ellos Esteban, primer mártir, ¿no?, del cristianismo. Pero nótese ahí que la designación de una tarea, digamos, común, como era la de repartir la alimentación, fue designada a personas que tenían unas características muy particulares, llenos del espíritu, de sabiduría y de fe. ¿Qué significa esto? No estamos hablando de personas perfectas. Estamos hablando de personas que viven en santidad y que se han consagrado para el Señor, para que el servicio que éstas desarrollen también sea santo, y también sea limpio, y también sea agradable, y también sea consagrado. De otra manera, una persona que practica el pecado, que está contaminada por el pecado, todo lo que haga delante de Dios no tiene valor y no tiene peso alguno. Eso es lo que esta generación había hecho hasta ese momento. Había pretendido servir a Dios, había supuesto que estar en su tierra, habían supuesto que al volver otra vez a su lugar de origen, pues las cosas iban a ser color de rosa. Y Dios les demostró a través de todos estos eventos, estas situaciones y estas desgracias que estuvieron pasando, que no es así. Y a través de la reflexión y de las hipótesis que acabamos de leer, les muestra y les recalca exactamente lo mismo. Obviamente, el objetivo de este tercer llamado no es propiamente para exhortación. ¿Por qué? Porque ya como leímos semanas atrás, el pueblo volvió su corazón a Dios y comenzaron a reedificar el templo con un entendimiento claro de que tenían que poner en orden sus prioridades. El objetivo y el propósito de esta tercera ocasión en la que Dios se dirige al pueblo a través de Ageo tiene la finalidad de que sean pacientes en su proceso de restauración. Vamos a ver lo que dice los versos 15 al 17 antes de llegar a este punto, ¿no? Dice el verso 15 en adelante: miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Y entonces esto es a manera como de cierre en cuanto a la reflexión a la que Dios les ha llevado. Les plantea como el panorama completo y ellos lo están entendiendo perfectamente, como espero que tú y yo lo estemos entendiendo perfectamente el día de hoy. ¿Qué es lo que para ti, qué es lo que para mí esto conlleva? ¿Qué es lo que implica? ¿Cuáles son las decisiones que tú y yo debemos tomar de aquí en adelante, ¿no? Ahora, cuando ellos han comenzado a reedificar este templo, en este entendimiento de que Dios es lo primero y finalmente es el primero y el último, es el todo en nuestra vida y corazón, Dios ahora en los versos 18 y 19 les hace una promesa. Y es aquí donde creo que el tema o el objetivo central de esta lección llega a su punto álgido, a su clímax. Dice el verso 18 y 19: consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora les doy una promesa. Cuando la semilla todavía está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante,
yo los bendeciré. Me llama la atención el consideren esta fecha, ¿no? Anótalo por ahí en un papelito, porque vas a notar una diferencia de hoy en adelante. Ya reflexionamos hacia atrás, ya te diste cuenta cómo funciona esto y te vas a dar cuenta cómo a partir de hoy tu vida va a ser diferente. Pero la razón, te decía hace un momento, por la que Dios les habla otra vez, es porque tienen que entender algo. A partir de estas hipótesis, ¿no?, que revisamos, ellos han entendido que para que las cosas funcionen correctamente, ellos tienen que consagrar sus vidas. Para que entonces la edificación de este templo sea a partir de santidad, sea a partir de un servicio puro, de un corazón sincero. Porque si no es así, ellos pueden construir un templo grandioso, maravilloso, pero si ellos viven nuevamente o si ellos continúan en un estilo de vida pecaminoso, ese templo no los va a santificar a ellos. Ni el altar los va a santificar a ellos, ni las ofrendas los van a santificar a ellos. Una vez que ellos se han consagrado, entonces todas las cosas que hagan y todo lo que ofrezcan será santo delante de Dios. Pero les da la promesa de que a partir de ese momento comenzarían a ver un cambio radical en sus circunstancias externas e internas. Pero que eso es gradual. Por eso les dice, todavía están la semilla en el granero, todavía no cosechan el granado, todavía no cosechan del olivo, todavía no, pero tomen nota de este día. Y entonces, como te decía en un principio, esta lección es no te desanimes. Porque si al ir transcurriendo por este libro de Ageo, Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón, y estás tomando, espero que sí, estás tomando decisiones y determinaciones importantes en tu vida en cuanto a volver tu corazón a Dios y realmente entregarte en cuerpo y alma, tienes que entender algo. Si hay condiciones o situaciones que se arrastran de tu anterior vida o de tu anterior condición de pecado delante de Dios, y te recuerdo, pecado no es porque quizás te fuiste al mundo a tirar pari y a perderte y a depravarte. No, el pecado de ellos era, como fue de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, haber abandonado su primer amor. Ese es un pecado grave. Te lo vuelvo a repetir por segunda vez. Toma nota en tu corazón de esto. Ignorar a Dios, hacerlo a un lado, ocuparnos de nuestra vida, aunque no le hagamos mal a nadie, aunque seamos buenas personas, pero tener a Dios a un lado es un pecado grave. Muchas veces las personas dicen, no, pues es que yo no le hago mal a nadie, yo soy un buen vecino, soy un buen papá, soy un buen hijo, soy un buen hermano. Eso no te sirve absolutamente de nada. Vivimos en pecado cuando conscientemente hacemos a Dios a un lado y no es el todo en nosotros. Entonces, en esta condición, que quizás te trajo consecuencias externas e internas, no supongamos equivocadamente que a partir de hoy, como ya hemos decidido servir al Señor, hoy las cosas se van a solucionar así, de inmediato. No, te vuelvo a recordar por tercera y última ocasión. El objetivo de esta lección es que podamos reconocer que todo proceso de restauración requiere tiempo y paciencia. Esta generación, hasta ese punto, habían cosechado pérdida, puros números rojos. Y entonces Dios les dice, tomen nota de la fecha de hoy. Pero hoy no van a salir al campo y van a encontrar las vides llenas de uvas, no van a encontrar los olivos, ¿verdad?, cargados también, no van a encontrar el aceite rebosando, ¿no? Tomen nota de este día porque a partir de hoy los voy a bendecir. Ya hemos arreglado cuentas, ¿verdad? Ya nos pusimos en línea, pero comienza un proceso y pasará tiempo en el que puedas comenzar a cosechar. Termino con esto. Yo espero que nos haya quedado claro a todos el mensaje de esta sección de Ageo. Gálatas capítulo 6, verso 9, escribe el apóstol Pablo y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Veamos esta ley de la siembra y la cosecha en ambos sentidos.
Si sembramos para nuestra carne anteriormente, pues bueno, de la carne hemos de cosechar corrupción, dice el apóstol Pablo también. Pero si sembramos para el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Pero la siembra y la cosecha, sea buena la siembra o sea mala, sea buena o mala la cosecha también, todo requiere tiempo. Lo importante es que hoy hayas tomado una determinación de volverte a Dios y de aquí en adelante comienza una buena siembra. ¿Cuánto tiempo te tomará cosechar? No te preocupes, deja que Dios se encargue de ello. Que Dios te bendiga. Espero que puedas continuar en tu grupo en casa reflexionando en cada uno de estos aspectos, que las preguntas de las lecciones te ayuden todavía a bajar un poquito más a fondo en tu corazón y que puedas compartir tus experiencias con tus compañeros de Semilla en Casa. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana para cerrar en la lección número 6 de este libro maravilloso. Hasta luego.